Dios bendiga a mis santos hermanos. Otra vez en nuestro estudio bíblico sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 28 y vamos de inmediato a leer los primeros 7 versículos que dicen así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 10. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Al oír esta palabra que acabamos de leer, necesariamente se apodera de nosotros una creencia muy especial por la santa palabra del Señor. Fíjense, hermanos, en el capítulo anterior estudiamos las penurias que sufrieron Pablo y sus compañeros. Eso fue terrible para ellos, porque imagínense, en ese barco iban 276 personas, y a pesar de las dificultades, ninguna de ellas pereció. Esa fue la promesa que el Señor le dio a San Pablo a través de un ángel. También se cumplió la palabra de fe dicha por Pablo: es necesario que encontremos una isla
y llegaron a una isla. Ahora nosotros vamos a estudiar, mi querido hermano, con el título Ministerio de Pablo en Malta. Cuando llegaron a la isla, el versículo primero del capítulo 28 dice que la isla se llamaba Malta. La isla se llamaba Malta. ¿Y qué ocurrió ahí? Miren, qué bueno, hermano, cuando después de tanta dificultad, de tanta lucha, de pasar tanto trabajo, cuando llegan a la isla de Malta, las cosas se le cambiaron. ¿Por qué las cosas se le cambiaron? Porque que los lugareños, los naturales del lugar, le dieron un buen tratamiento a Pablo y a los que con él estaban. El versículo 2 dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Oiga, lo trataron con no poca humanidad. Esa palabra humanidad viene del griego que es filantropía, que significa, póngale mucha atención a lo que significa. Esto es amor por la humanidad, hospitalidad, acto de bondad, prontitud en ayudar, amistad humana, benevolencia y pensar en los demás. Eso es lo que significa filantropía, que en la traducción de la palabra en español que acabamos de leer dice, nos trataron con no poca humanidad. Entonces, miren todo lo que significa, hermano, con no poca humanidad. Los filántropos son los que ayudan a la gente que lo necesita, sin esperar ningún bien de su parte. ¿Y cómo es, hermano, que esa gente, sin conocer a nadie de esa embarcación, y recuerde que eran 276 personas que llegaron a la playa nadando o siendo conducida en tablas o en otra cosa, como dice la clase anterior que había en el barco, llegaron a esa isla y sin ellos conocerlo, mire de qué manera lo trataron, con tanta benevolencia. Amén. Y si podemos repetir lo que significa filantropía, para que ustedes se den cuenta que significa amor por la humanidad, hospitalidad, acto de bondad, prontitud en ayudar, amistad humana, benevolencia y pensar en los demás. De esa manera es que el Señor ama a todos los hombres. Y por eso que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entre los orientales, señores, la hospitalidad era una cosa en primera línea. La hospitalidad, hermano, es tremenda. Abraham
le dio una buena hospitalidad a Dios y a sus acompañantes. Y Dios habló con él. Y la palabra dice que nosotros no debemos dejar de practicar la hospitalidad. ¿Qué más hicieron los lugareños? Hicieron una fogata. ¿Por qué? Por causa del frío y de la lluvia. Como hacía frío, había lluvia y ellos estaban mojados. Acaban de salir del mar nadando. ¿Qué más hicieron los lugareños? Dice que hicieron su fogata y para calentar la gente. Y Pablo no se quedó solo, así que le servían. Porque San Pablo había escrito, o su ministerio había dicho que era necesario servir a los demás. Y Jesucristo dijo que Él no vino al mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Jesucristo quiere que nosotros seamos servidores. Entonces, San Pablo no se acomodó a que le sirvieran. La Escritura dice que el mismo San Pablo fue a recoger leña, fue a recoger rama y le echó al fuego. Como quien dice, esta gente nos han dado muy buena hospitalidad, han demostrado su filantropía con nosotros, yo voy a hacer de mi parte. Y él fue, recogió su rama y le echó en el fuego. Entonces, ahí viene lo inesperado. Dice que una víbora estaba ahí, una serpiente venenosa huyó del fuego. Eso era lo natural. Si hay fuego aquí y la serpiente se fue corriendo, pero dice la Escritura que ella se prendió de Pablo, es decir, mordió a San Pablo. Una serpiente venenosa mordió a San Pablo. Pablo se quedó como si nada, pero los lugareños pensaron, ¿qué cosa pensaron ellos? Oiga bien, y lo podemos leer aquí. Este hombre es un homicida. ¿A quién? Escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Mire, a un santo de Dios, a un misionero del Señor, un hombre que sirvió a Dios con tanta entereza, la gente que no lo conocía lo confundió, como la serpiente lo mordió, lo confundió como que era un homicida. Esto se llama, hermano, juzgar a priori. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. De manera pues que nosotros no podemos juzgar a una gente porque vemos que le acontece algo mal. No, mucha gente en el Evangelio han dicho cosas que nosotros no compartimos y nos juzgan. Por ejemplo, se dice que ningún cristiano puede morir de una enfermedad como cáncer así. ¿Por qué? Porque eso es por causa del pecado. O que la gente se enferma porque ha pecado. Bajo ninguna circunstancia, hermano, uno puede juzgar a los demás así. Hay otros que dicen, si usted es pobre está en pecado porque Dios es rico. Yo sé que Dios es rico y Dios bendice a la gente, pero si Él usa que alguna gente sean pobres, ¿qué somos nosotros para decir que no? Jesucristo dijo una vez que a los pobres lo tendremos para siempre. Mientras que la gente decía eso de Pablo,
la escritura, yo he escrito aquí que dice, Pablo ni se inmutó. La serpiente lo mordió, ¿qué hizo él? Sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Póngale atención a esto. La serpiente era venenosa. ¿Cómo uno sabe que la serpiente era venenosa? Miren, dice que los lugareños estaban esperando que Pablo se hinchara o que se cayera muerto. Es decir, ellos conocían que esa serpiente tenía un veneno letal, que a todo el que esa serpiente mordía lo podía matar. Entonces, ellos esperaron largo rato. Yo me imagino ellos murmurándose así, uno con otro, pero el hombre, pero mire, el hombre está igualito, el hombre no le ha pasado nada. ¿Y qué pasó? Y al ver que pasó el tiempo, uno no sabe si fueron horas, media hora, minutos, lo que sea. Lo que sí que pasó el tiempo y a Pablo no le pasó absolutamente nada. Entonces cambiaron de opinión. Es decir, primero juzgaron mal, diciendo que Pablo era un homicida. Pero ahora cometen un error mucho más grande. ¿Por qué? Porque ahora le están atribuyendo a Pablo que es una divinidad. Ahora dicen, no, es un dios. ¿Por qué? Porque según ellos a los dioses no le podía pasar nada malo. Entonces Pablo no le pasó absolutamente nada. Amén. Ahora, ¿qué pensó Pablo cuando la serpiente lo mordió? ¿Qué piensan ustedes que pasó ahí? Bueno, aunque Pablo no estuvo en el ministerio de Jesucristo, pero me parece que él tuvo que haber oído de los otros apóstoles las palabras que dijo Cristo cuando mandó a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. En el libro de San Mateo capítulo 16 versículo 18, ¿qué es lo que dice? Que si fueren mordidos por serpiente venenosa, eso no les hará daño. Y eso se cumplió en esta promesa del Señor. Señores, qué bueno cuando uno puede creer en la santa promesa que el Señor nos ha hecho. Miren, entonces, si continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que hasta el versículo 10, lo que dice que he catalogado como el ministerio de sanidad de San Pablo en la isla de Malta. Señores, la sanidad divina va acorde con la predicación del evangelio. La gente dice que esos son dones que eran para la primera iglesia, pero la palabra del Señor dice muy bien que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, el Señor sana. El Señor sana hoy como sanó antiguamente. Y veamos lo que la palabra del Señor dice. Había ahí en esa ciudad como un terrateniente llamado Publio. Y ese hombre parece que al ser
un principal de la isla, quería hospedó a esa gente que eran tanto, lo hospedó muy bien. Y la escritura dice, señores, hospedar solícitamente, dice la escritura, y solícitamente lo que significa es que lo hospedó con amabilidad. Y lo hospedó 3 días. ¿Qué ocurrió? Al cabo de esos 3 días que Publio tiene esa gente en su casa dándole una hospitalidad amable, Pablo se da cuenta que el papá de ese principal estaba enfermo. Y dice la palabra del Señor que estaba enfermo de una enfermedad llamada disentería. ¿Y qué es eso? Es una cosa que nosotros conocemos, pero yo quiero que ustedes entiendan que de eso se puede morir una gente muy rápido. ¿Por qué? Oiga, lo que investigué sobre la disentería, que es una enfermedad infecciosa que produce inflamación y úlceras en el intestino grueso, acompañada de fiebre, dolor abdominal y diarrea con deposiciones de mucosidades y sangre. De manera, hermano, que era una enfermedad grave. Y en ese tiempo, que no es como ahora, si usted lleva a cualquier persona con una enfermedad diarreica a un médico, ¿qué es lo primero que hace? Pues le ponen un suero. ¿Para qué? Para que no se deshidrate. Lo hidratan. Porque el que tiene una enfermedad así se podía morir muy rápido por deshidratación. Y así estaba ese hombre. Ahora, veamos lo que hizo Pablo. Hay 4 cosas importantes que hizo San Pablo y que nosotros tenemos, hermano, que estudiar bien para imitar a Pablo en esto. La Biblia dice, cuando él se dio cuenta, hizo 4 cosas. Número 1, entró a verle. Fue empático Pablo. Oye, tú no has tratado tan bien. Tu padre está enfermo. Voy a entrar a verlo. Señores, y eso nos dice a nosotros que los cristianos de hoy debemos ir donde están los enfermos. Amén. Hay que ir donde están los enfermos. No para darle una palabra negativa, que tú estás enfermo porque no tienes fe. No es por eso. Dios nos ayude. Dios nos ayude a darle una palabra de ánimo. Dice la palabra que cuando Pablo entró no le preguntó que qué comió, que si quería que orara, que qué le estaba pasando, que si le dolía mucho, que qué tiempo tenía la enfermedad. No. Dice la escritura, la segunda cosa que hizo fue que oró por él. Orar por los enfermos, hermano, tiene una bendición. Hay que orar porque Dios oye la oración y sana. Tercera cosa que hice, dice la palabra, impuso las manos sobre él. De púcoro puso la mano sobre él. ¿Y qué dice la cuarta cosa?
le sanó. Le sanó. ¿Por qué? En el mismo libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Sanarán. Amén. De manera que la palabra de sanidad para nosotros hoy tiene la misma eficacia, el mismo poder que estuvo con los discípulos en la antigüedad. ¿Y qué ocurrió? Al sanarse el papá de Publio, se corrió la noticia por toda la isla. Y todos los enfermos entonces acudían a Pablo y él oraba por ellos y el Señor los sanó. Amén. Señores, tenemos que creer en la sanidad divina. Tenemos que orar por los enfermos, porque el Señor sana hoy como sanaba antes. ¿Y qué pasó con ellos? La Escritura dice que ellos invernaron ahí. Es decir, tuvieron que pasar el invierno en esa isla. 3 meses después, cuando ya iban a continuar por su camino hacia Roma, dice la Escritura, fueron honrados con muchas atenciones. Es decir, le dieron, hermano, una despedida ejemplar. Le obsequiaron las cosas que necesitaban para seguir su viaje. Este estudio de hoy nos dice que nosotros, cuando recibimos alguna bendición de alguien, tenemos que recompensarlo. Amén. Recompensar a lo que hablan la palabra, lo que nos ayudan en la fe. Demos la palabra, lo que nos dan la palabra. No tan solo démosle gracia, ayudémoslo en todo lo que podamos. Que el Señor lo bendiga a todos. Ya el estudio bíblico por hoy concluye. La semana entrante vamos a seguir estudiando desde el versículo 11 hacia adelante. Que Dios bendiga a todos mis santos hermanos. Amén.